tema también es muy bienvenido. Entonces, bueno, hoy vamos a ver la conferencia ya número 20 del temario de fase B, que recordemos consta de 25 conferencias. Así que ya estamos a ley de 25 conferencias para haberle dado otra vuelta al temario. Espero que estemos aprendiendo mucho en este ciclo. Espero que pues que sea un ciclo productivo, que les anime a practicar, que les anime a trabajar sobre sí mismos para poder llegar a conocerse a sí mismos y despertar todas esas facultades que están latentes en su interior. Entre esas facultades, pues tenemos la maravillosa facultad conocida como la intuición. Las facultades están relacionadas con lo que son nuestros chakras. ¿Sí? Ustedes recuerdan que en la conferencia número 6 de la fase B veíamos las 7 iglesias y los 7 chakras y veíamos cómo el desarrollo de cada chakra nos va confiriendo una facultad en específico. Sin embargo, en esa misma conferencia hablábamos un poquito de cuándo y cómo deben despertarse esos chakras y cuáles son todas esas facultades que con el trabajo interior se van a ir despertando en nosotros. Sin embargo, esta facultad de la intuición es muy importante porque es una facultad que sin ningún tapujo ni limitación la podemos trabajar para despertarla desde el mismo momento que empezamos a trabajar sobre nosotros mismos, porque la intuición no es otra cosa que un vehículo de expresión de nuestra parte autoconsciente, de esa parte divinal que se encuentra en nosotros, lo que también le conocemos como nuestro espíritu. Piense que desde la primera conferencia nosotros hemos estado hablando al respecto de que ese maestro que siempre estamos buscando, esa guía o ese guía que siempre sentimos que necesitamos, que nos diga lo que debemos hacer, que nos diga por dónde tenemos que tomar, el que cuando estemos ante una decisión nos ayude, nos dé claridad, nos ayude a solucionar nuestras incógnitas existenciales, no se encuentra afuera, que es un error buscarlo afuera, porque el verdadero maestro de cada uno se encuentra en su interior, es su propio ser, ¿sí? Es esa parte primaria de nuestra conciencia que básicamente es la sabiduría, que en todos nosotros tiene su asiento aquí, en la glándula pineal, en la parte más alta. Ese es el Padre nuestro que está en los cielos, ese Padre, ese Dios interno de cada uno que es ese guía, ese maestro, ese que constantemente y que es el único que realmente puede darnos la luz que necesitamos, porque nuestro ser particular divinal ha estado con nosotros desde siempre, desde que partimos del absoluto hasta acá, estuvo con nosotros todo el camino de bajada, estuvo con nosotros, conoce todos los tropiezos que hemos tenido, todos los yoes que hemos creado, el orden en que hemos creado esos yoes, conoce todas nuestras recurrencias, conoce la causa de todas nuestras desgracias, conoce todos nuestros karmas, conoce todo nuestro potencial, nuestra vocación interna, o sea, de nosotros lo conoce todo. Entonces, ¿qué personaje externo, por muy despierto que pueda estar, va a poder guiarnos mejor que nuestro propio ser? Ahora, el tema es que por nuestro estado egoico, por lo caído que estamos, por lo atosigada que está nuestra mente, tantos efectos psicológicos, toda esa charla mental, todo ese ruido interior, toda esa autosuficiencia, toda esta soberbia, todo este orgullo que le hace creer a uno que uno sabe, que solamente escucha a uno sus propios pensamientos, sus propias razones, no escucha a uno a ese ser, no escucha a uno esa guía. Entonces, el desarrollar la intuición es lo que nos va a permitir recibir esa guía, recibir esa voz, aprender a escuchar esa voz de nuestro ser. Entonces, siendo una facultad cuyo único objetivo, que es maravilloso, ¿verdad?, es ayudarnos o permitirnos escuchar a nuestro ser, pues es una facultad que jamás puede ser usada por el ego, porque al ego no le interesa en lo absoluto que comunicarse con el ser, ni que nosotros, es verdad, nos comuniquemos con nuestro ser. El ego lo que quiere es que nosotros le escuchemos a él, que todo el tiempo el ego está ahí susurrándonos en el oído. Uno está, piénsale que te piénsale, y uno no sabe que cuando uno cree que está pensando, que soy yo que estoy pensando, sí, es un yo el que está pensando, es un yo el que nos habla, nos susurra, nos proyecta las cosas en la mente,
Y eso es lo que nosotros estamos diciendo, estoy pensando, o sea, que uno realmente lo que está es escuchando la voz de sus yoes. Entonces, para uno desarrollar la intuición, uno tiene que aprender a hacerse silencio interior, no dejar que el yo hable tanto, se calle, para entonces poder escuchar la voz del Padre. Ya las otras facultades que sin duda se pueden desarrollar, y hay muchísimos métodos para despertar esos chakras y despertar esas facultades, sí pueden ser tomadas y usadas por el ego, porque tienen sus maneras de voltearlas. Por ejemplo, que ustedes hablen de una telepatía, que es la capacidad de percibir energéticamente lo que la otra persona está sintiendo, lo que la otra persona está pensando. Eso definitivamente para la conciencia tiene un uso, sobre todo cuando nosotros vamos a hacer un sacrificio por la humanidad, por ejemplo, o por temas de protección, percibir las intenciones que tienen las demás personas es muy útil para la conciencia. Pero asimismo para el yo, usada esta facultad o atrapada por el ego, pues es de muchísima utilidad. Imagínense nuestros yoes lujuriosos, manejando la telepatía, pudiendo saber lo que las otras personas sienten o piensan, o incluso mandándoles mensajes telepáticos a las otras personas con cargadas de emociones lujuriosas o de pensamientos morbosos o lasciviosos. Sí, así puede uno pues incluso meter ideas fijas en otras personas. Eso le interesaría a nuestros yoes que, por ejemplo, quieren de alguna manera dominar a alguien. Muchísimas cosas, ya hasta el yo de la pereza le serviría para que los otros se sientan motivados a hacer las cosas por mí. O sea, así sucesivamente. No importa el yo que usted nombre, a él le serviría y le sirve tener sometida la facultad de la telepatía. Incluso ustedes han visto, que seguro que les ha pasado alguna vez, que ustedes están pensando mucho en una persona y resulta que esa persona coge el teléfono y suena el teléfono, ustedes contestan y era esa persona. ¿Y eso cómo pasó? Pues se comunicaron telepáticamente. Pero, ¿quién se comunicó? La conciencia no fue. Fue algún defecto psicológico. Lo descubre uno viendo por qué yo estaba pensando en esa persona. ¿Qué es lo que me hacía a mí recordar a esa persona? Pueden ser cualquier yo, puede ser de lujuria, puede ser de miedo, puede ser de chisme, puede ser el que sea, pero ese tiene atrapada cierta conciencia, tiene atrapada cierta facultad que ahí ustedes pueden ver cómo la utiliza, ¿verdad? Otras facultades que podríamos mencionar, no sé, la clarividencia, la capacidad de ver más allá de lo evidente. Obviamente a la conciencia le sirve muchísimo la clarividencia. Obviamente, más que todo esa clarividencia objetiva que nos permitiría observarnos a nosotros mismos, pero ahora estamos hablando de una clarividencia externa que puede percibir cosas de otros planos, cosas de otras dimensiones. Entonces, para hacer pues investigaciones, para muchísimas cosas profundas de la conciencia le sirve tener una clarividencia para acceder a conocimientos de otros planos, de otras dimensiones, para acceder incluso a lugares, a muchísimas cosas con la simple visión le sirve a la conciencia, pero asimismo al yo le sirve y la usa terriblemente para proyectar, para hacernos ver cosas. Si ustedes ven, por ejemplo, los yoes paranoicos, eso tienen una clarividencia terrible, logran ver hasta lo que va a pasar en el futuro, porque son yoes que tienen atrapadas esas facultades que están en nosotros, que muchas personas no están tan latentes. Cuando hablamos de latentes, o el término latente significa dormido. Entonces, esas facultades suelen estar dormidas en la mayoría de las personas, pero algunas personas las tienen algo despiertas. ¿Por qué? Porque en esta existencia o en otra existencia han hecho cosas para despertar esas facultades, casi que siempre negativamente. Entonces, por ahí podemos encontrar quien nos diga, quien nos hable de métodos, de mantras, de runas, de formas para despertar esos chakras y con ello las facultades. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en el estado caído, egoico en el que nosotros nos encontramos ahora mismo, nuestros chakras están girando de forma invertida. Entonces, al nosotros despertar esas facultades, sea a través de mantralización o de cualquier otro método, con esos chakras girando invertidamente, efectivamente van a despertar, porque el mantra, por ejemplo, lo que hace es generar una vibración en particular. Entonces, uno generando verbalmente esa vibración enfocado en algún mantra, en algún chakra, porque cada chakra tiene como su mantra meme específico, lo que uno hace es acelerar el movimiento o la rotación de esos chakras.
que es lo que hace que se active la facultad. Entonces, como esos chakras están girando invertidamente, se despierta la facultad, pero para el ego, no para la conciencia. Aparte de que estamos llenos de defectos psicológicos, o sea, están ahí vivos, vivitos y coleando, como dicen por ahí. Todos esos defectos, tenemos la ira viva, la envidia viva, el orgullo vivo, tenemos viva la lujuria con todos sus secuaces, tenemos viva la pereza, tenemos viva la gula. Y ese arsenal de yoes que se desprende de cada una de esas cabezas está ahí viva. El trabajo está por hacerse. Entonces uno se pone ahí de misticón, de espiritualoide, de que yo quiero esto y aquello, también de santo muchas veces, porque como no nos autoobservamos seriamente, uno se autoengaña y dice, no, yo tengo que tener los chakras girando ya a la derecha, ¿no? Yo tengo que estar muy ya elevado porque yo soy una persona muy buena. Y yo ira, no, jamás, yo no tengo ira, yo en sí la ira, ya. Yo no, lujuria, yo no, jamás. Yo soy una persona muy casta, muy no, y botando la energía a uno hasta por los oídos. Entonces a veces uno se autoengaña y quiere ponerse a despertar estas facultades. Por ahí hay muchísimas escuelas de tipo pseudo esotéricas que no se enfocan a buscar el despertar de esas facultades. Incluso vimos hace 2 semanas que veíamos Teosofía, Espiritismo y Medium, veíamos cómo, por ejemplo, la escuela teosófica se encamina a hacer o buscar en las personas que se animen a despertar esas facultades latentes. Y esa no es la única escuela, hay muchas otras. Incluso ha habido algunos maestros que han enseñado o llegaron a hablar de estos mantras que despiertan estos chakras, pero obviamente enfocados ya en un trabajo de segunda montaña. Es una persona que ya tiene un nivel, ya siendo un maestro, pues entonces ahí con estos mantras se pone y despierta o acelera el despertar de esas facultades. Sin embargo, personas que apenas están empezando a trabajar sobre sí mismas, si acaso, pues escuchan de eso sin ninguna previsión ni precaución, se ponen a practicar esas mantralizaciones y pasa eso, despiertan estas facultades, pero negativamente. Y un yo con facultades es un yo mucho más peligroso, porque ya es un yo que tiene un poder y nos termina torciendo el trabajo, porque todas esas cosas son muy hipnotizantes. Un yo con facultades se siente muy poderoso. Entonces, un autoengañado y todavía con facultades, no, se le crece a uno la mitomanía, o por ahí se les empieza a echar de brujito, o por ahí empieza uno a meterse en los astrales de las otras personas, y así sucesivamente, porque hay muchas facultades. Entonces, por eso es que nosotros no recomendamos despertar facultades, sino que más bien nosotros recomendamos trabajar en sí mismos, trabajar en morir psicológicamente, trabajar en nacer espiritualmente, en condensar esa energía por la médula espinal, empezar a regenerar los cuerpos, a crear los cuerpos superiores, a ir haciendo ese trabajo para que sea nuestro propio ser, ese padre, ese guía interior, el que a medida que vamos haciendo ese proceso de avance, que vamos creando y refinando esos cuerpos, que ya estamos teniendo una voluntad, que ya estamos sometiendo al ego, nos dé esas facultades en el momento en el que sea preciso, que ya esos chakras estén girando hacia la derecha. Y entonces ya esas facultades empiecen a despertar, pero para servir a la conciencia. Ese punto es muy importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, recalco, siendo la intuición una facultad que jamás puede ser usada por el ego y que nos es tan útil desde el principio en el trabajo y el camino del despertar, pues por eso le enseñamos en las conferencias. Entonces, veamos, ¿para qué nos sirve la intuición? ¿Por qué es tan importantísimo que desarrollemos la intuición? La intuición realmente nos ayuda en todos los planos. La intuición nos ayuda tanto en el mundo físico como en los mundos internos. Nosotros aquí en el mundo físico, tener la guía de nuestro ser, de esa parte consciente, nos es útil en todo ámbito. Uno está en su vida diaria
Y si uno está en ese silencio interior y tiene activa la intuición, el ser constantemente nos está dando esos intuitos, nos permite saber, nos da advertencias. Mira, por ahí no, por ahí es peligroso, por aquí sí, eso no. A veces uno, por ejemplo, está escuchando a alguna persona por ahí hablar, expresar, puede ser de algo de espiritualidad u otra cosa, e intuitivamente, si uno está en ese silencio interior, el ser le permite a uno comprender qué hay detrás de lo que esa persona está diciendo, cuáles son realmente las intuiciones, las intenciones, perdón, que hay detrás de lo que esa persona está expresando. Ya sea si es algo positivo o negativo, intuitivamente uno lo puede saber. Y una persona que no tiene intuición, no tiene nada de intuición, por ejemplo, escucha a la persona y si a sus yoes intelectuales les resulta fascinante lo que esa persona está diciendo, aunque por detrás tenga una intención oscura, aunque por detrás realmente lo que quiera es manipular o tenga intereses lujuriosos o codiciosos o de mitomanía, la persona abobada ahí por sus yoes intelectuales, impresionada, ni se da cuenta. ¿Y cuántas veces en la vida no nos habremos nosotros metidos por ahí a una escuela pseudoesotérica dirigida por un tal pseudo maestro y uno ahí embobado y ni cuenta se da? Y después que llega el conocimiento, que tiene las herramientas, investiga, dice uno, oh Dios, ¿y cómo fue que yo no fui capaz de darme cuenta? Claro, porque no se tenía intuición, no se lograba escuchar. Seguro que el ser estaba por ahí tratando de darnos el knock knock, pero no escuchábamos porque no teníamos la intuición. Asimismo, una persona va, no sé, conduciendo intuitivamente, puede saber incluso hasta por dónde tomar, cómo llegar a un lugar que le sea desconocido. Hay cosas que son peligrosas, por ejemplo, comer alguna cosa, o por ejemplo, hay alguna persona enferma contagiada, que en mi caso en particular me pasó en alguna ocasión, que no tenía tanto tiempo en el conocimiento y aunque no tengo mucho todavía, no tenía tanto tiempo como ahora en el conocimiento, y todo este tema de la intuición, por esos yoes intelectuales, se me hacía como muy complejo. ¿Qué será eso de la intuición? ¿Con qué será que se come? Pero sin embargo, estaba ahí trabajando para desarrollarla. Y recuerdo que estaba para la época de la pandemia y nos encontramos con un amigo y algo así intuitivamente me dijo, esa persona está enferma, o sea, te va a contagiar. Pero lo común que uno hace cuando recibe un golpe intuitivo, como no lo conoce, como todavía no ha aprendido a distinguir lo que es la intuición, uno y duda, eso sí, tiene que ser yo con cosas, y empieza a dudar, empieza a meter la mente, a razonar, y ya ahí bloquea la intuición, y tal cual, me quedé contagiada. Y cuando me pasó, entonces dije, carajo, pero si yo lo sentí, era muy claro, y yo sentí eso que claramente me dijo, te vas a contagiar, este enfermo, y no lo veía. Entonces, cosas así, en el plano físico, pues nos sirve la intuición. Hay también, aquí en el plano físico, vamos a encontrar muchas, o sea, el conocimiento velado de muchas maneras, porque el conocimiento siempre ha estado en todas las culturas, en todas las épocas, en todas las razas, el conocimiento estuvo. Solamente que antiguamente el conocimiento no se podía entregar así abiertamente como se está entregando ahora, sino que se entregaba directamente solo de labios a oídos, de maestro a discípulo, y externamente en forma de símbolos, en forma de parábolas, en forma de arte, en forma de jeroglíficos, en forma así, ¿verdad? O por ejemplo, ustedes ven textos sagrados y muchos textos sagrados a estas alturas ya están muy manipulados, pero hay muchas cosas que están íntegras ahí todavía, pero están esveladas bajo un lenguaje astral, un lenguaje simbólico, que solamente aquella persona que despierta intuición puede ver más allá, puede leer, digamos que entre líneas, como a veces se dice, o ver más allá de la letra que mata para percibir el espíritu que vivifica, como decía, por ejemplo, el maestro, y eso se logra es con la intuición, se logran ver, ya esos símbolos están como velados para la humanidad en general que no tenga intuición, ya empiezan a ser muy claros, muy evidentes para aquella persona que ya despierta intuición. Y en los mundos internos, pues como lo mismo, el lenguaje que se maneja en esos mundos internos, ese es el lenguaje intuitivo, es el lenguaje simbólico, porque es un lenguaje exquisitamente rico, es el lenguaje realmente de los seres despiertos para
para nosotros comprender esas experiencias internas, esa sabiduría que internamente nos dan, tenemos que despertar intuición, porque si no nos van a estar mostrando las cosas con este símbolo, con el otro, con esta alegoría, con la otra, y uno ni idea, y tienes que estar todo el tiempo preguntando a la otra, mira, ¿qué será lo que significa ese sueño que tuve, qué tal y qué lo otro? Pero cuando uno despierta intuición ya empieza a interpretar con mucha más facilidad sus astrales, empieza incluso a comprender directamente en la experiencia lo que a uno le están diciendo, lo que le están queriendo decir con la alegoría que le están mostrando. Por lo tanto, ustedes pueden ver que es muy útil. Ahora hay que aprender a diferenciar entre lo que es la intuición de otro tipo de facultades, se le podría llamar, que son más bien movidas por el ego. Entonces hay que aprender a diferenciar. La intuición es una certeza. En la intuición no hay razonamientos, en la intuición no hay ningún tipo de dudas, en la intuición no hay ningún tipo de angustias de será que o que no será. La intuición llega y es cortante y tajante. Eso es lo que hay, lo siente uno, ese golpe intuitivo en el corazón. La intuición realmente, la sabiduría del Padre está aquí en la glándula pineal y nosotros tenemos el centro intelectual, este es el centro intelectual superior, ¿sí? Y el centro intelectual inferior, o lo que es nuestra mente, se encuentra a la altura del corazón. Claro, tenemos aquí un cerebro físico, que es que ustedes le digan como el hardware de la parte mental, pero el software donde se procesan todos los pensamientos y todo eso es aquí, en el centro intelectual inferior o lo que es el corazón. Entonces, cuando hay intuición es cuando esta sabiduría que está aquí, que es del Padre, logra bajar aquí a la mente y la podemos percibir como un golpe intuitivo, que es tal, una certeza sobre tal cosa. Claro, nosotros comúnmente, cuando llega esa certeza, en lugar de actuar en pro de eso que ya sentimos tan nítidamente, lo que solemos hacer es dejar que la mente se meta. Entonces la mente se meta y lo estropea. Entonces empezamos a dudar, empezamos a razonar y ahí ya se pierde el golpe intuitivo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando llega la intuición no hay que dejar que la mente se meta, sino que hay que hacer o seguir esa guiatura que estamos sintiendo. Pero eso que es intuición se suele confundir, por ejemplo, con aquello que se le conoce como la corazonada, que es algo más bien intuitivo. Perdón, instintivo, se me cruzaron las palabras. Es algo más bien instintivo, no tiene realmente que ver con el corazón, sino más bien con ese aprendizaje de nuestras aguas. Entonces nosotros venimos pasando por diferentes reinos de la naturaleza, hemos vivido muchas existencias como minerales, como plantas, como animales, luego como humanos. Y entre todo ese proceso de aprender, que es la función mecánica de nuestro centro instintivo, muchas cosas ahí quedaron grabadas. Entonces uno como que siente instintivamente, perdón que se me están cruzando la palabra, cuando algo va a pasar, sobre todo cuando uno todavía está como muy conectado con lo que es la naturaleza. Ustedes ven esos indígenas, solían ser muy instintivos en el sentido de percibir cosas. Podían percibir cuando iba a llover, podía percibir cuando iba a nevar, podían percibir si el animal estaba enfermo, si tal o cual cosa. Entonces, eso que le llamamos la corazonada es relacionado con ese instinto y teniendo en cuenta que nuestro instinto está ahora mismo pues agobiado, llenos de defectos psicológicos porque son nuestros yoes lo que mecánicamente han aprendido todas esas cosas. Nosotros no hemos desarrollado el aprender, que es de la conciencia, que es cuando la conciencia ya usa esa parte instintiva, ya no para grabar las cosas mecánicamente, sino para poder actuar conscientemente, digamos que es ese aprendizaje de la conciencia. O sacar el hondo significado de las cosas, como le llamamos a la aprender. Entonces, eso es lo que es la corazonada, que no se puede confundir con lo que es la intuición. Y existe otra cosa que le llaman el presentimiento, que ya tiene que ver más con la parte emocional e incluso está relacionado un poquito con lo que es esa telepatía, con el sentir como las vibraciones. Entonces, pero egoico, porque la emoción ahora mismo está llena de defectos psicológicos. Entonces siente uno. Y eso lo trae uno lo grabado también de vidas pasadas, y esas recurrencias, cosas que en otra vida ya han pasado. Por ejemplo, en otra vida se ha vivido
tal o cual accidente o ha pasado tal cosa con un hijo, si ha vivido tal o cual circunstancia, como se viene repitiendo tanto, pues eso lo logramos presentir cuando se va a venir tal o cual cosa. No es algo intuitivo, sino que es como un sentimiento, como, ay, es que yo siento como que algo malo va a pasar. Ay, es que yo siento, mira, que mi hijo salió por ahí y yo como que siento que algo malo va a pasar. Y en ese presentimiento hay como una angustia. Sí, eso es algo egoico. No tiene nada que ver con la conciencia, ni siquiera hay una claridad, porque puede ser que pase, pero puede ser que no pase, porque al final es un presentimiento del yo y a veces pasa, tal cual, pero no es algo de la conciencia y hay que aprender a distinguir entre lo que son estos presentimientos de lo que es la intuición. Al principio, o sea, hace un ratito le decía, uno va volviéndose ducho al respecto. Esto de la intuición para uno al principio es totalmente nuevo y uno lo tiende a confundir con muchísimas cosas y a dudar también muchísimo de la intuición. Pero la intuición tiene un sabor muy particular, que cuando uno está trabajando y lo empieza a percibir, ya uno empieza rápidamente a distinguirlo de todas esas otras cosas y de todos esos procesos mentales, porque es muy diferente a la mente, que todo el tiempo está ahí con un bla, bla, bla. La conciencia es completa sabiduría. La conciencia no tiene para nada que estar usando esos procesos razonativos. Uno es que cree que sí, que en la conciencia tiene que haber todo ese será y el plan y la duda y el mirar esto y el mirar aquello, el contrastar, no. La conciencia es plena sabiduría. Entonces, cuando la intuición llega, no hay razonamiento que deba caber, porque ya eso es claro y directo. Solo nos toca a nosotros, pues, dejarnos guiar por esa intuición. Entonces, bueno, ya que hemos explicado, creo que en detalle, no sé si me falte algo, ¿qué es la intuición? Si les queda cualquier duda me dejan saber. Vamos a ver cómo es que vamos a desarrollar esa facultad de la intuición. Entonces, lo primero que necesitamos para que se desarrolle la intuición es la práctica de los 3 factores para la revolución de la conciencia. Hay que estar muriendo en sí mismos para poder desarrollar la intuición. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos escuchar la voz de la conciencia hay que aprender a morir en sí mismos, a hacer ese silencio interior. Imagínense que nosotros, y es una alegoría totalmente válida, somos como una casa. Y allí ahora mismo habita demasiada gente, demasiados yoes que se atropellan, que quieren decir esto y el otro quiere decir lo otro y el otro comenta por aquí, pero después el otro argumenta por allá. Y eso tenemos un ruido interior todo el tiempo. Todo el tiempo está ese bullicio interno, solamente que uno se autoobserve para que se dé cuenta de que es así. Entonces, si por aquí el padre nos intenta hablar, nos intenta dar la advertencia, nos intenta dar la comprensión, ¿cómo lo vamos a escuchar con tan tremendo ruido que tenemos internamente? Entonces es la muerte de instante en instante, apoyada por la meditación reflexiva, la que nos va a permitir ir desocupando un poco esa casa de tantas voces, ir logrando esos espacios de silencio interior, ir logrando esos espacios de recuerdo de sí, donde uno está plenamente presente, donde la mente está en silencio, la emoción está equilibrada, donde el instinto está calmado, la parte sexual está también calmada y todo, el centro motor, todo estamos relajados. Ahí, en ese estado, pues se puede escuchar claramente esa voz del Padre. Entonces vemos que la muerte es fundamental para hacer este trabajo. ¿Por qué se necesita el nacimiento espiritual? Porque no es solamente el hecho de que estamos invadidos, que la casa la tenemos llena de alimañas y de todo tipo de yoes pendencieros y bulliciosos, sino que también nuestra mente está atrofiada. No, y no solamente nuestra mente, nuestra parte sexual está atrofiada, degenerada, nuestro instinto igual, nuestra parte emocional está degenerada, atrofiada, maltratada, y asimismo está nuestra mente. Tenemos la mente rayada, tanto agobio de esos yoes, y más cuando uno se ha dedicado a desarrollar el intelectualismo, apoyados por esta educación académica que lo que hace pues es terminarnos de torcer la mente, todavía empeorado por el uso, por ejemplo, de drogas y supremamente empeorado con lo que es la misma fornicación y más que todo con la masturbación, porque la masturbación daña terriblemente la mente. Porque lleva aire,
al cerebro a través de la expulsión y absorción de aire al momento del orgasmo, de la eyaculación. Eso se va por la columna vertebral al cerebro. Se van dañando literalmente las neuronas. Entonces podemos ver que nos hemos venido matando la mente desde hace muchísimo tiempo y ahora mismo nuestra mente está muy fragmentada. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a regenerar esa mente que estoy señalando aquí? Pero sabemos que el sentido o digamos que el procesamiento está aquí. Es con el nacimiento espiritual, metiendo energía a esa mente que ya la tenemos toda chupada, toda hecha nada. Le tenemos que meter mucha energía y esa energía se la metemos con la práctica del nacimiento espiritual. Obviamente la persona soltera haciendo su sublimación ahí se va ayudando, se va regenerando un poquito, unas cuantas neuronas las va reviviendo, pero esa energía que asciende como soltero es una energía que está, digamos que en un estado pasivo. Pero ya cuando nosotros con una pareja, en una práctica sexual, activamos esa energía, esa es la energía más poderosa del universo. La energía sexual es más poderosa que la energía atómica. Literalmente todo lo que se ha creado en el universo se creó con esa energía. Imagínense cuando uno empieza a llenarse de esa energía, es cuando empieza a regenerar todo eso, la parte sexual, la parte instintiva, la parte emocional, y asimismo empieza a regenerar e integrar la parte mental, lo que permite que uno con más facilidad pues pueda escuchar la voz del ser, desarrolle esa intuición. Y bueno, el sacrificio por la humanidad sabemos que es el que nos da los méritos para todo. Que nosotros para tener un impulso, para lograr cualquier objetivo, incluso despertar la intuición, necesitamos méritos. Para que esos yoes mueran, necesitamos méritos. Para que ese nacimiento espiritual se dé, necesitamos méritos. O sea, que hay que estarse sacrificando por la humanidad. Una persona que está ahí trabajando en los 3 factores está trabajando para despertar la intuición. Ahora bien, hay un mantra que podemos usar para ir potenciando ese desarrollo de la intuición y ese es el mantra O. La O alargada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues nos vamos a imaginar, podemos dedicarle esa práctica si queremos unos 20 minutos al día, por ejemplo, que no es mucho, y nos concentramos, nos relajamos y en el corazón vamos a imaginar ese chakra. Lo vamos a imaginar como un chakra de, ¿cuántos pétalos es que tiene? 2, 4, 6, o sea, 12 pétalos. La flor de 12 pétalos está aquí y la podemos imaginar así que gira hacia la derecha. Como que usted tenga el chakra en el frente, porque en realidad los chakras en nosotros están en el frente y usted lo ve girando en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, para la derecha. Entonces usted se concentra en ese chakra y vocaliza la O. Inhala. O. Y va imaginando ese chakra corazón. Incluso ustedes van a sentir como esa O vibra aquí en el pecho. Inhalan y exhalan. O alargado. Así pueden hacerlo, les digo, unos 20 minutos diarios y van a ver cómo ese mantra potencializa ese despertar del corazón, de la intuición. Y así de sencillo, o sea, así de sencillo, ya no era más, eso era todo. Hacer eso diariamente, obviamente para ver los resultados, ponerlo dentro de nuestra disciplina de práctica, si entendemos digamos que la importancia de darle pues ese empujón al desarrollo de la intuición. Y bueno, esa práctica fortalece también la voluntad y la concentración. Entonces, bueno, es muy recomendable. Como siempre decimos, las cosas de la conciencia son muy sencillas, no tienen muchos recovecos. A veces la mente quiere venir a complicarlas, pero eso es lo que hay. Trabajar los 3 factores, mantralizar la O 20 minutos diariamente y vamos a ver cómo esa facultad se empieza a desarrollar, cómo ustedes de un momento a otro en distintas situaciones empiezan a sentir, a percibir ese golpe intuitivo que los está orientando. Y normal, al principio uno va a estar ahí, duda, mete la pata, pero después uno como que va cogiendo cabeza y ya entiende, es que me están diciendo por ahí, y por ahí uno coge y ve también que es exitoso, porque el ser siempre nos va a guiar de una forma correcta, porque el ser está en la luz, somos nosotros que estamos aquí en la oscuridad. Y nada, señores, esta es la conferencia del día de hoy. Les invito para la próxima conferencia de fase B, la número 21, que vamos a estar viendo el próximo martes. Una conferencia muy interesante que se titula El Cristo íntimo y la muerte de los Yo Scouts. A mí en lo particular esa conferencia
me parece muy, muy importante, porque ya que nosotros estamos aquí en un planeta crístico, sea en un planeta que es capaz de gestar Cristos o maestros, pues debemos desde temprano llegar a comprender por qué es que es tan importante que hagamos el trabajo para que ese Cristo nazca en nuestro corazón, o lo que por ahí le llaman aceptar a Cristo en nuestro corazón, para que esa fuerza de Cristo se despierte, se libere, nos permita hacer el trabajo de morir a esos yoes causa para lograr la liberación final. Entonces, bueno, no se pierdan, es interesante conferencia. Vamos a ver entonces si a ustedes les quedó alguna duda de este tema para que le demos solución antes de culminar. Por aquí veo que los jóvenes dioses se había unido y también nos decía, Fabricia, puede ser que tengo telepatía con mascotas, con mis gatos me solía pasar. Bueno, más que telepatía es lo que hablábamos de la corazonada, porque es algo muy instintivo. Entonces, en el reino animal es donde más se desarrolla el instinto. Entonces, instintivamente, digamos que la persona podría desarrollar como esa conexión con ese reino animal, que es como un aspecto muy instintivo de uno, muy animalesco. Dice, un día estuve en peligro de muerte, estaba atrapado en una situación que iba a perder la vida, sentí que alguien dijo en mi oído, ve, corre. Ni lo dudé, salí corriendo y salí de ese lugar, pero me di cuenta que te dice una sola vez nada más. Así se manifiesta la intuición, exacto. Sí, y te lo dicen y eso es ya. No es como que el padre se va a poner ahí a insistir, no. Te dije, ya. Entonces, ¿a uno qué le queda? No razonar, obedecer, y cuando uno obedece, pues ya ve que le va bien, que debió hacerlo. Por el contrario, cuando uno no obedece, se pone ahí a dudar, a razonar o simplemente a desobedecer porque sí, porque somos así, entonces ve uno que le va mal. Bueno, por aquí, a ver, Oscar Denis Díaz nos dice castidad científica. Sí, la castidad científica se logra con la muerte en marcha, con el equilibrio de los centros es la castidad científica, o sea, mantener, ahorrar la energía de cada uno de los centros, dejar de fornicar, no solamente, aunque especialmente, de forma sexual, sino también dejar de fornicar emocionalmente, mentalmente, motrizmente, ¿sí? Matando esos yoes que de instante en instante se quieren manifestar para llevarnos a perder la energía. Por aquí, Magia Cósmica también estaba presente y nos saludaba. Aracelis Oviedo nos dice, hola, buenas noches. Espero que se encuentre bien. Su programa y enseñanza es muy útil. Bueno, Aracelis, qué alegría que te esté siendo útil, que te estén siendo útil las conferencias. Aracelis nos dice, a veces me llegan cosas que no entiendo y cuando sucede veo que era lo que había visto, sueños que se hacen realidad. Pues sí, es que como en el mundo de los sueños está en la quinta dimensión, que es la dimensión de la eternidad, allí en la dimensión de los sueños se encuentra o se conjuga el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro no es otra cosa que el pasado proyectado hacia adelante, porque todo se repite. Entonces nosotros venimos viviendo las mismas situaciones una y otra vez, vida tras vida. Y a veces cuando algo se va a volver a presentar en la pantalla de una nueva existencia, entonces en los sueños alcanzamos a verlo, nos lo muestran con la intención de que lo trascendamos, de que trascendamos esas recurrencias. Aprendemos en la conferencia 12 del temario de fase A cómo trascender esas recurrencias. Hay que matar a esos actores que vienen a actuar en esa escena, que son los yoes, y hay que pagar también el karma que esos yoes tienen, y así como podemos evitar que esas situaciones se vuelvan a repetir. Entonces, sí, obviamente podemos ver en los sueños eso que se llaman premoniciones o sueños premonitorios, que es cuando uno ve antes de lo que va a pasar después, es eso, que nos muestran el pasado que se va a repetir en el futuro. Y bueno, a veces uno no hace nada y ve que la cosa se da tal cual, o a veces uno con el conocimiento trabaja para que no se dé y no se da. Ya las cosas pasan diferente y logra uno trascender la recurrencia. Bueno, veamos por aquí, los jóvenes dioses nos dice, yo en la vista de las personas desarrollo esa intuición. ¿De qué forma miran? Bueno, no lo comprendí muy bien.
Dice Gabriela González por aquí, la intuición la sentimos segura con los hijos cuando tienen alguna aflicción. Bueno, Gabriela, es lo que te digo, o lo que trataba de expresar. Hay que aprender a diferenciar porque nosotros solemos llamarle intuición a todo y son cosas diferentes. A veces eso que se siente con los hijos es más un presentimiento, es más como esa conexión emocional que tiene nuestro yo mamá. ¿Sí? Entonces ahí se siente y yo siento cuando mi hijo está mal y yo siento cuando esto y siento esas cosas, entonces es algo más emocional, es una facultad más emocional que intuitiva. La intuición es una certeza, una sabiduría sobre algo. Entonces hay que aprender a distinguirlo, por eso hacía esa distinción. Entonces, eso que se siente así a nivel emocional, lo que decía también al principio, puede usarlo el ego, que es lo más común, que sean nuestros yoes, como por ejemplo el caso del yo mamá o el yo empático, solemos tener un yo empático que le siente lástima a las demás personas y que anda sintiendo lo que siente todo el mundo y a veces uno tiene muy degenerada la parte emocional y así uno es demasiado sensible a todo lo que todo el ambiente, todo lo, todas las vibraciones que hay y todo eso es nuestros yoes que lo tienen atrapado, que lo manejan. Ya cuando uno regenera esa parte emocional con el trabajo interior, entonces uno despierta esa facultad, pero hacia la conciencia. Entonces ya no es una emoción débil, sino que es una fortaleza emocional que puede percibir realmente lo que pasa, las energías que hay, tal cual, lo que otra persona siente, el estado emocional de otras personas, pero la diferencia es que ya, como es de la conciencia, eso no nos afecta negativamente. ¿Sí? Ya no nos meten estados emocionales equivocados, no nos meten miedo, no nos meten tristezas, etcétera, etcétera, sino que ya, bueno, es algo consciente. Por aquí Magia Cósmica nos dice, la intuición simplemente es saber sin pensar, espontáneo, tal cual. Esa es una definición que podría muy bien emitir lo que sería el concepto de la intuición. Pero como nosotros tenemos el vicio de pensar, pasa, y lo digo también por experiencia propia, porque en este tema creo que las he pasado todas casi, uno quiere creer que ese que está hablando en la mente en un momento dado es el ser. Quiere uno creer. Entonces uno arranca, piénsale que te piénsale, pero como el que está pensando en un momento dado es un yo consciente, o sea, es un yo que habla de cosas de la conciencia, que versa sobre cosas de la conciencia, que planea, por ejemplo, lo que va a decir en una conferencia, o que en la mente se pone a hablar de tal o cual tema, o lo que va a decir en frente de algunas personas que tiene que hablar con el conocimiento, entonces empieza a planear lo que va a decir, o empieza a hablar en la mente de algo de espiritualidad o del astral, y está uno ahí, en la mente, y como lo que está hablando es espiritual o del conocimiento, quiere creer uno que eso es el ser. Y no es así. El ser no necesita ese proceso razonativo, planeativo, narrativo que usan nuestros yoes. Lo que pasa es que como tenemos sus yoes tan finos, hay que aprender a distinguir. Me pasó en alguna ocasión que tal cual tenía que expresar algo en público sobre el conocimiento y me puse ahí a planear qué era lo que iba a decir, cómo era que lo iba a decir, qué argumentos iba a usar, cómo lo iba a expresar y y no, es que según yo eso era el ser que me estaba poniendo cosas en la mente y esa misma noche, porque era algo antes de dormir, pues tenía la experiencia de cómo mi hija pequeña pues se le había hecho 2 cortadas aquí y tenía así eso que despegado y la conciencia, los niños representan la conciencia y el quitarle las manos, los brazos a algo es quitarle el obrar. Entonces lo que me mostraban era cómo con esas planeaciones, con ese armarme en mi mente lo que iba a decir, cómo lo iba a decir, estaba quitándole la capacidad de obrar al ser, que es algo como dice, como se dice, espontáneo. O sea, el ser se manifiesta en el instante y no necesita un proceso resonativo, no necesita parámetros, no necesita esquemas, el ser sabe lo que va a decir en el momento. Cuando uno así se está planeando qué decir y va y dice eso, pues el ser no se puede expresar. Y eso es la intuición, simplemente estar en silencio, concentrado y permitir que sea la conciencia quien espontáneamente se manifieste. A ver, los jóvenes dioses dicen, los animales tienen eso desarrollado.
La intuición no. Lo que los animales tienen desarrollado es la parte intuitiva, que está relacionado con eso que mencionábamos, que es la corazonada. Y por aquí nos dice los jóvenes dioses, Fabricia, existen en la mente. Fabricia, existe en la mente dejarla en blanco por varios minutos sin pensar en nada. Bueno, mira, ¿sabes qué pasa? Que usualmente uno habla de dejar en blanco y ese dejar en blanco conlleva como una represión, como un esfuerzo. Perdón, que es que tengo como algo de reflujo. Pues sí, eso conlleva como un esfuerzo, como que uno se esfuerce para que la mente no piense en nada. A veces nos ponemos ahí y no voy a pensar en nada y la dejo en blanco y eso realmente no nos sirve. No sirve realmente, eso es incluso hacer una presión mental que termina todavía dañando más la mente. Entonces, no se trata de eso, se trata de aprender a observar la mente y esa lengua interna, aprender a callarla. ¿Y cómo se calla la lengua interna? Con la muerte psicológica. Si uno se está autoobservando y empieza la mente entra en actividad y uno autoobserva eso, lo juzga para comprender cuál es ese yo que está ahí, que arrancó a pensar, inmediatamente uno comprende que es ese yo, incluso que es tal o cual yo, pues uno lo mata. Madre mía, máteme ese yo. Y cuando uno le manda esa petición de muerte, que la madre inmediatamente actúa, pues entonces ahí se libera la mente. Y eso lo va haciendo uno de instante en instante, cuestión de ir manteniendo esa mente en silencio. Y así es como uno va desarrollando esa capacidad de mantener ese silencio interior, de mantener ese estado de recuerdo de sí, donde el ser se manifiesta, donde la conciencia puede expresarse y uno le puede escuchar. Entonces el trabajo real se hace con la muerte. Porque también uno se pone a forzar la mente, no voy a pensar en nada, la pone en blanco, pero uno no está resolviendo nada. O sea, uno no está matando a esos yoes que están ahí locos por pensar, no simplemente los está reprimiendo. Y cuando uno reprime algo, eso hace así, se infla hasta que explota. Entonces después vienen todos los pensamientos como locos a tosigarle a uno la mente. No se logra realmente una limpieza mental, sino que ahí a la fuerza se logra dominar la mente y eso no funciona. Por aquí Luis Carlos Cabrera nos dice, ¿en qué tiempo uno ve resultados? Aquí yo creo que difícilmente uno puede hablar certeramente de tiempo, porque eso depende de muchos factores. Depende de la continuidad que realmente se le dé a la práctica. Depende de que si con, por ejemplo, la práctica que dimos hoy de la vocalización, también estamos practicando los 3 factores o no lo estamos practicando, de qué tan juiciosamente estamos practicando esos tres factores o de qué tan medalaganariamente es que lo estamos practicando, va a depender. Entonces hay muchas variantes, si se están haciendo, si se están muriendo, si se está sacrificando por la humanidad o no. También va a depender de qué tan dañada traigamos la mente, porque también a veces uno trae la mente muy afectada, que hasta ciertos desequilibrios mentales tiene uno, y eso hace que le tome a uno más, le requiera a uno más esfuerzo. Pero no quiere decir que no se pueda, siempre se puede, todo se puede regenerar, con el trabajo interior todo se puede solventar. Lo que a unos van a ver resultados inmediatos y a otros nos toma un poco más, pero de que se ven los resultados, se ven, pero no se puede medir así como que con un esquema, somos todos muy diferentes. Por aquí Talía nos dice, excelente, muy interesante tema, muchas gracias a ti Talía por habernos acompañado y estar siempre pendiente. Y por aquí Perfecto Vázquez nos dice, intuición es una cualidad que todos tenemos, en algunos más desarrollada que otros. Espera, que se me está moviendo esto. ¿Qué otros? Unos usan este don para muchas otras cosas, como en positivo o en negativo, usan la intuición para engañar, porque usan como herramienta, también como psicología, le da más poder el ser intuitivo, abre una nueva ventana para determinar un escenario y actuar en muchos campos, puede ser político, económico, social, religioso, espiritual. Bueno, ahí hago una aclaración. Perfecto, primero muchas gracias por su comentario, porque me recordó una parte de esta conferencia que nos dice que las mujeres suelen ser más intuitivas que los hombres. Y eso porque las mujeres
solían ser, porque es que la cosa ya se ha volteado desde cuando escribieron esta conferencia, ahora esto ha hecho así. Las mujeres solíamos ser menos intelectuales que los hombres. Fíjense que incluso en el proceso de desarrollo de la sociedad, de esta humanidad, a las mujeres se les restringían incluso muchos temas de educación académica, mientras que a los hombres no, lo metían en la educación académica desde muy temprano y los hombres se intelectualizaban muy rápido y le daban ya, atrofiaban mucho la mente, y como la mujer no se dañaba tanto la mente, entonces la mujer era mucho más intuitiva que el hombre. Ahora mismo, pues como le digo, la torta se ha virado y ya las mujeres estamos supremamente intelectuales. Ya queremos competir incluso con el hombre entre cuánto sabe más, entre quién ha estudiado más, en quién cuántos libros se ha metido, se ha leído, perdón. Y creemos que eso es sabiduría, creemos que eso nos hace sabias, conocedoras, importantes, y realmente lo que estamos haciendo es atrofiando la capacidad intuitiva que antes nos quedaba tan fácil. Bueno, y ahí por el comentario de Perfecto recordé esa parte. Ahora, en torno a lo que dice Perfecto, de que bueno, que algunas personas la usan para algo positivo, otras para algo negativo, lo que explicaba, hay que aprender a distinguir la intuición de otro tipo de facultades, porque la intuición como tal no puede ser usada para nada negativo, no puede ser usada por ningún yo de ninguna manera, porque la intuición es escuchar a la conciencia, al ser, y eso no puede de ninguna manera ser usada por algo negativo. Ya otras facultades, como hablaba, como telepatía, como presentimiento, como clarividencia, como, ¿cómo se llama la otra? Corazonada, que no sé qué, que este y aquello, sí ya la puede usar el yo, pero la intuición no. Y por aquí, Digna Muñoz nos dice, hola, buenas noches. A veces yo he sentido intuición, pero es algo muy leve. Bueno, con la práctica se va desarrollando, Digna. El punto es que nos animemos a practicar. Raymond Charles por aquí nos da las gracias. Gracias a ti, Raymond. Gabriela González dice, Fabricia, ¿a qué defecto pedimos muerte en la meditación en este caso? ¿Y cuáles serían las raíces del defecto principal? Bueno, me imagino que aunque no me quedó como muy claro, me imagino que quieres decir que si queremos desarrollar la intuición, ¿a qué defecto podríamos como que enfocar en la meditación reflexiva? Yo te diría que el yo intelectual, ¿cómo vas? En la muerte en marcha, pues a todos esos yoes pendencieros habladores de nuestra mente. Pero en la meditación reflexiva hay que trabajar muchísimo lo que es ese yo intelectual. En algún momento hemos hecho reflexión sobre ese yo muy importante. En algún momento también vamos a volver a hacer alguna otra reflexión de esos yoes. Esos yoes intelectuales son esos yoes del orgullo de la mente, que nos han llevado a llenar nuestra mente de conceptos, de teorías, a atiborrarla de conocimiento subjetivo, creernos que sabemos mucho porque podemos comentar de muchas cosas, porque tenemos mucha cultura intelectual. Entonces, esos yoes se mantienen todo el tiempo opinando en nuestra mente, haciendo juicios de valor, señalando, criticando, sintiéndose superior, etcétera, etcétera. Entonces, el yo intelectual es básico. Y bueno, si vemos que hay algún yo que tiene sembrada alguna canción psicológica que se repite y se repite constantemente en nuestra mente, pues ahí lo vemos en la conferencia 19 de la fase A, la charla interior y la canción psicológica. Ahí vemos digamos que los pasos o los métodos para acabar con esas canciones psicológicas o con esos resentimientos que se nos repiten una y otra vez. Y bueno, el orgullo en general, porque está esa autosimpatía que entonces nos mantiene en una charla interior constante, que cuando está muy crecida en uno es importante llevarla a la meditación reflexiva. Entonces son básicamente esos yoes de la mente, que están todos relacionados con el orgullo, porque el orgullo es el defecto que tiene pues su asiento en nuestra mente. Decía por aquí Irma Quintero, es una práctica muy bonita y hay que proponerse hacerla todos los días y a la misma hora. Tal cual, tal cual. Ustedes deciden, en tal horario todos los días voy a hacer mi vocalización de la O y ahí le hacen. Pero claro, no vayan a dejar de lado, porque créanme, incluso más importante que la mantralización es la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Luis Carlos Cabrera nos dice, está bobo esto. Bueno, dice Digna Muñoz, ¿cómo se practica la intuición?
Bueno, la intuición no es una práctica, sino que es una facultad que se despierta, una capacidad de saberlo todo sin pensar. Y se despierta con la práctica que estuvimos hablando, la mantralización, la vocalización de la O, concentrados en el corazón, imaginando el chakra coronario que da vueltas hacia la derecha ahí al frente y vocalizando la O 20 minutos al día como mínimo. Dice Gabriela, ¿la intuición es la manifestación del ser? Sí, así es. Cuando una persona, desarrolla esa inteligencia intuitiva, integra esa mente, ya recibe todo el tiempo la sabiduría del ser y el ser todo el tiempo se manifiesta a través de esa persona. Raymond nos dice, ¿qué dice el conocimiento de sí mismo del panteísmo? Recuérdame, Raymond, lo que es el panteísmo, porque ahora se me fue qué significa el panteísmo, si es como la idea de que hay muchos dioses, si no estoy mal es eso, por favor me confirmas ahí en los comentarios, si el panteísmo es lo opuesto al monoteísmo. Los jóvenes dioses, dice Fabricia, si tuviéramos esto desarrollado, bien se puede ver la muerte de cada uno. Bien se puede ver la muerte de cada uno. Espera, que se me fue el... no, fue como que Marcelo lo borró el comentario, porque ahí ya no lo veo. Entonces, espera, vamos a responderle a Raymond. Déjame mirar aquí lo que es el panteísmo. ¿Creen que la totalidad del universo es el único Dios? A ver, una concepción del mundo, una doctrina filosófica según la cual el universo, la naturaleza y la deidad que los monoteístas llaman Dios, hasta ahí se me quedó, son la misma cosa. Es decir, que Dios es el universo o una manifestación de él. Un panteísta cree que la deidad no es un ser separado, sino que está inherente y esparcida en todas las cosas. Bueno, pues parece que no. Aquí me decía Raymond ya lo que era. Dice, es una doctrina que identifica a Dios con el universo, sosteniendo que el cosmos y la deidad son una misma cosa. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Sí, es que no tenía claro y todavía no recuerdo cómo es que se le llama a lo contrario al monoteísmo, que es que son muchos dioses. Entonces el panteísmo es aquello que sí, que a Dios y que el universo y le piden al universo y toda esa cosa. Y es que es lo mismo. Lo que pasa es incluso en el politeísmo, ya me llegó la que estaba confundiendo con el panteísmo. El monoteísmo, el politeísmo y esto que es el panteísmo, en el fondo son una misma cosa. Es nuestra ignorancia y nuestra mente intelectual la que crea una diferencia, no nos permite ver la síntesis que hay en todo. Porque el monoteísmo dice, sí, hay un solo Dios, y es cierto. Hay un solo Dios, y voy a explicar ahora. El politeísmo nos dice, hay muchos dioses, y es cierto, hay muchos dioses. ¿Por qué? Porque resulta que ese Dios único es una unidad múltiple perfecta, así como nuestra conciencia. Entonces, todos esos dioses en conjunto forman lo que es ese Dios universal, esa gran fuente, porque esa gran fuente o de esa gran fuente parten todas las chispas a un universo que es una máquina. Y entonces parten todas a aprender a autodesarrollarse, a lograrse seres plenamente autoconscientes. O sea, son chispas de la divinidad primarias que salen para desarrollarse plenamente como una divinidad total, o sea, llegar a ser un Dios. Entonces, ¿ese Dios qué es? Una partícula de ese Dios único que también se le conoce como el sagrado sol absoluto, la fuente, lo mismo. Ese es el Dios único, tal cual, y vemos el politeísmo es lo mismo. Entonces, cuando en el panteísmo se quiere ver ese gran cosmos como Dios, pues también es cierto, porque al final todo lo que existe no es otra cosa que una representación o una manifestación de eso que es Dios. Entonces uno hay que el universo, incluso tenemos la conferencia 15, la vimos no hace tanto, donde vemos el rayo de la creación y vemos los distintos órdenes y vemos que el primer orden en la creación es el protocosmos o el primer cosmos, que ese es el sagrado sol absoluto, lo que es Dios. O sea, que si vamos a ese sol central,
de este universo, por ejemplo, en particular, eso es a lo que se le llama el Dios uno, el Dios inmanifestado. Entonces, en el fondo y en la síntesis es todo lo mismo. Lo que pasa es que los seres humanos, con nuestra mente intelectual, nuestro orgullo, nos encanta crear divisiones, barreras, nos encanta crear conceptos separados para acatar uno y decir yo tengo la razón y lo que yo creo es lo que es y eso que tú crees es una tontería, eso no es y al final es toda la misma cosa. A ver, por aquí nos dice Gabriela. Ya decía yo, el yo intelectual causa mucho desagrado, lo trabajaré. Sí, y es muy gratificante realmente trabajar ese yo, ayuda muchísimo a empezar el proceso de integración de la mente y ayuda muchísimo a poder escuchar al ser, porque el yo intelectual cree que se la sabe toda, tiene toda la razón, entonces ni siquiera pregunta y ni siquiera escucha y menos obedece, porque él tiene la razón y así se vive equivocando todo el tiempo. Entonces, bueno, señores, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy y preguntaron. Bueno, por aquí nos dice los jóvenes dioses, los griegos entonces no estaban equivocados. No, los griegos gestaron incluso grandes filósofos y muchos de ellos fueron seres que se cristificaron. Por ejemplo, como usted diga, un Platón, un Aristóteles, por ejemplo, fueron seres que se autorrealizaron. Y no fue por nada, era porque tenían un conocimiento, pues, claro, preciso, tal como lo estamos recibiendo ahora. Esperemos que lo sepamos utilizar. Gabriela nos dice, va muy de la mano con el narcisismo, este intelectual, ¿cierto? Por eso me causa desagrado, me exaspero con la gente, sí. Muy de la mano. Es que, como te decía, en la mente el defecto que tiene su asiento es el orgullo. Entonces ahí tú vas a encontrar todos esos yoes que de la mano. El intelectual va con el narcisista, con la autosimpatía, con la autoconsideración, con el automerecimiento, con el de la superioridad, con el de la inferioridad, con el todos esos yoes del orgullo están ahí, son amiguitos y si queremos integrar la mente, importantísimo para desarrollar la intuición, hay que empezar a trabajarlos. Bueno, señores, creo que ahora sí hemos culminado con los comentarios, entonces les reitero los agradecimientos por acompañarnos el día de hoy y les invito a que nos sigan acompañando en las distintas actividades de la página. Si aún no son parte de nuestros grupos de WhatsApp o de Telegram, aquí en la descripción de ese video pueden encontrar el enlace para unirse y recibir de forma gratuita, como todo lo que entregamos aquí, material complementario de cada uno de estos temas y el enlace a las distintas transmisiones que llevamos a cabo en la semana. Que pasen un feliz resto de la noche y nos vemos en la próxima oportunidad. Bye, bye.